Casi tan fuertes como el agua. Es la nueva campaña con la que el gobierno vasco quiere plantar cara al cambio climático. Campaña para la que ha echado mano de rostros conocidos que durante años vienen demostrando sus méritos relacionados con el agua. Para hablar de esta iniciativa nos acompaña hoy Santi Hernández de Shernan Creative Collective. ¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Bueno, Muy buenas. y nos acompaña también Mayalen Chorraut, una de las protagonistas de esta campaña. Muy buenas, Mayalen. Kaixo, egunon. Bueno, enseguida vamos a hablar contigo, pero antes déjame que le pregunte a Santi en qué consiste esta campaña y qué es lo que habéis pretendido con ella. Pues hemos pretendido concienciar, digamos, despertar un poco la conciencia de la gente sobre un riesgo latente que afortunadamente lleva tiempo sin manifestarse en su formato más violento, pero que está ahí, que es el principal riesgo con el que convivimos los vascos, las vascas o nuestra sociedad, que es el riesgo del agua, el agua cabreada. Y hemos pretendido eso, concienciar un poco y que la gente no se olvide de que si no trabajamos activamente para controlar ese escenario, podemos sufrir consecuencias graves. Santi, ¿en qué ha consistido exactamente esta campaña? ¿Cómo la habéis enfocado? ¿Qué es lo que queríais? Lo que queríamos era básicamente impactar en la gente, pero de manera positiva, que no quedase solo un drama, que no hiciésemos comunicación, digamos, de conciencia, como suele ser habitual, a través del impacto dramático, de quejarnos o de dibujar un mundo horrible, sino de darle a la gente digamos, por un lado, la enhorabuena y el aplauso por nuestra manera de ser, cómo es el perfil de los guipuzcoanos, las guipuzcoanas, esas ganas de conquistar el mundo y tal, pero por otro lado también advertir, y por eso hemos utilizado los rostros de las heroínas y de los héroes de nuestra sociedad, las personas con más habilidad o talento para transformar el agua en riqueza, de alguna manera, riqueza emocional, riqueza identitaria, riqueza económica, o lo que sea, pero transformar el agua en eso, algo que nos ha dado mucho, para que a la vez viéramos que en cualquier momento se puede perder todo y que esos rostros también pueden acabar desfigurados, ¿no? Eso es un poco lo que hemos trasladado con el agua sobre los rostros, desfigurando la imagen. Bueno, entre esos rostros están el de Mayalen Chorraut, Elena Arzac, Cristina Iglesias, Norberto Mazabel. Protagonizan la campaña rostros muy conocidos con una gran vinculación con el agua. ¿Cómo ha sido la selección de los participantes? La selección, la verdad es que ha sido un lujo y a la vez mucho más fácil de lo que habríamos imaginado jamás, ¿no? Simplemente nos pusimos como niños y niñas a soñar en cromos y decir, ¿quiénes son las personas más talentosas o que más nos han traído o que más nos han traído a los guipuzcoanos, a las guipuzcoanas con el agua, ¿no? Y imaginamos, evidentemente, a Mayalen, que es la deportista más importante, la deportista olímpica más importante de nuestra historia, de Euskadi, la deportista sin género, o sea, me refiero, o sea, chico, chica, tercer género, o sea, es decir, ninguna persona guipuzcoana ha sacado más rendimiento en la historia del deporte, y ella además se lo ha sacado al agua. Y bueno, y resulta que nos dijo que sí, y nos dijo que sí, además de una manera súper generosa y además súper comprometida. Y lo mismo nos pasó con Elena Arzac, que, como sabéis, no tiene presentación porque todo el mundo la conoce por su talento y por ser la mejor cocinera del mundo. Y bueno, y lo mismo nos fue pasando con el resto de las personas. Cristina Iglesias, el hombre del tiempo de TV, la persona que nos da todos los días las noticias relacionadas con el agua, etcétera. Y bueno, y Norberto como un representante de los pescadores, porque pensábamos que evidentemente los arrantzales y las arrantzales son pues un bastión de nuestra economía y de nuestra cultura relacionada con y luego también evidentemente queríamos tocar el mundo de la agricultura, el mundo de la gente que trabaja el campo, y las sidrerías nos parecía también un escenario, y resultado es que de 6 se sumaron los 6, se sumaron de una manera hiper generosa y con un compromiso, como decía antes, brutal, y salió todo bien a la primera, que bueno, que es algo, la verdad es que muy de agradecer. Yo creo que no, sí, mejor imposible. No costó convencerlos, vaya. No. La verdad es que no pusieron nada. La verdad es que ha sido una participación súper generosa. Yo creo que también, perdón por el juego de palabras, pero la verdad es que todo ha fluido. Ha fluido bastante, sí. Oye, rostros muy conocidos, aunque quizá no reconocibles a primera vista, sí en un primer impacto, ¿no? Que luego sí te das cuenta de quiénes son, claro, pero... Claro, esa es la idea, ¿no? Mostrar el lado desconocido
porque normalmente vivimos acostumbrados a que todo más o menos esté bien, salvo dramas, ¿no? Salvo catástrofes y tal, pero se nos olvida, tendemos, yo creo que es un ejercicio de autoprotección del ser humano, no sé, tendemos a olvidar el riesgo o a olvidar o a no pensar en el riesgo y por lo tanto a ver la realidad como a nosotros nos gustaría, ¿no? Y cuando nos la enseñan de otra manera nos provoca impacto, o por lo menos tal, y eso es un poco la idea, ¿no? Que no se conociera tan fácilmente el rostro. Elena, por ejemplo, uno de nuestros miedos, pues que las personas como Elena, como Mayalen, al ver que sus rostros iban a salir de alguna manera poco canónicos, ¿no? Dentro de los cánones del retrato, hemos acertado ahí con el término, un poco canónicos, bueno, que se agobiasen, ¿no? Y al contrario, la verdad es que ha sido una gozada porque les ha parecido, además yo creo que a gente que a lo mejor está muy retratada, pues o que muchas veces se les ha visto, pues también les ha gustado verse, jugar un poco con esa idea de un perfil diferente, ¿no? Y no, se les reconoce menos, pero se les ve más. A ver, vamos a preguntarle a Mayalen. Mayalen, ¿qué te ha parecido la campaña? ¿Te gusta cómo ha quedado? Muchísimo. La campaña ha quedado fenomenal. Son imágenes impresionantes donde podemos ver, ¿no?, esa dureza y esa fluidez del agua. Lo de convertirte en actriz así por un día, ¿cómo lo has llevado? ¿Qué tal? Bueno, todo fueron facilidades. Llegamos y nos lo pusieron todo sencillo. Eso sí, respirar bajo el chorro del agua o intentar mantener los ojos abiertos no era tan sencillo, pero bueno, yo me encontraba en mi medio y bueno, la temperatura del agua era muy agradable, por lo que realmente todo fueron facilidades. Claro, eso te iba a decir, para ti no sería complicado y además con una temperatura así un poco más templadita a las que a lo mejor estás acostumbradas, ni tan mal. Exactamente, ni tan mal. Además yo pensaba que el agua estaría fría y de repente agua calentita. Y, bueno. Oye, ¿tú por qué te decidiste a participar? Nos decía Santi que no costó nada convencerte, que rápidamente dijiste sí. Claro, es que ¿cómo vamos a decir que no a una campaña así, ¿no? La concienciación de la fuerza del agua, donde vivimos en un lugar, 250.000 habitantes viven, ¿no?, en zona de riesgo por el agua. Y bueno, los fenómenos que están sucediendo y yo que vivo pues jugando con el agua, ¿no? Sabiendo que la fuerza del agua es mucho mayor que mi fuerza y que yo me tengo que adaptar a esa circunstancia, ¿no?, para ir jugando con el agua, para ser rápida, pues claro, decir que no me parecía un poquito caprichoso. ¿Tú qué significado le das al agua, Mayalen? ¿Para ti qué supone? Con el agua tengo una relación de amor-odio. Le tengo muchísimo miedo al agua. Pero... Venga ya, no puede ser. Sí, siempre le he tenido miedo al agua. Claro, es algo natural tenerle miedo al agua. No podemos respirar bajo el agua. El agua tiene una fuerza que muchas veces nos parece que la corriente es muy pequeña, pero te pones ahí y es que el agua te arrastra. Y claro, ¿cómo movernos en ese medio, no? Pues yo tengo que aprovechar mis facultades para que el agua me ayude y no me derrote, ¿no? No es que yo tenga que ser más fuerte que el agua, lo contrario, tengo que aprovechar su fuerza para poder navegar yo en ella. Oye, pues para tenerle tanto miedo, los resultados que has tenido no son tan malos. Bueno, el día a día es una superación continua y cada vez que consigues, ¿no?, superar un pequeño bache, un pequeño reto, pues la sensación de vitalidad que te da es impresionante y esto es parte, ¿no?, del enganche que he tenido yo con el piragüismo. Casi tan fuertes como el agua. ¿Qué te parece el lema? Buenísimo, muy acertado. ¿Sí? Pero nunca seremos tan fuertes como el agua, así que casi tan fuertes. Tenemos herramientas, ¿no?, para poder para poder sortear, ¿no?, esa fuerza del agua, pero tan fuertes nunca conseguiremos serlo. Oye, es una campaña, nos lo decía Santi, con la que el Gobierno vasco quiere plantar cara al cambio climático, buscar concienciar sobre el mayor riesgo natural al que está sometido el País Vasco, que es precisamente el agua. ¿Tú crees que estamos lo suficientemente concienciados de lo que todo esto supone y de cómo pueden cambiar las cosas a peor, además, si no ponemos freno al cambio climático? Bueno, nos tenemos que ir concienciando, ¿no? Al final tampoco nos gusta estar viviendo nuestro día a día viendo una tragedia tras otra y muchas veces
nos ponemos como, bueno, bloqueamos esa información que no nos agrada tanto, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes, tenemos que cuidar donde vivimos y para eso, bueno, tenemos que esforzarnos todos, ¿no? Para que pueda haber un cambio positivo. ¿Qué ha sido lo más fácil y lo más complicado de participar en esta campaña? Pues no te sabría decir ni qué ha sido lo más fácil ni lo más complicado, ha sido sencillo y todo estaba muy preparado, es que no hemos tenido que hacer nada, los rostros que hemos puesto el rostro es que realmente no tenemos que, no sé, lo único que hemos hecho es ir allí y obedecer, ¿no? Hacer lo que nos digan y ha sido muy muy sencillo y además así conocer, ¿no? Otro mundo, otra forma de trabajar, otras cosas que realmente no las tenemos vistas, ¿no? Ha sido increíble ver el equipo de trabajo que tenían todos para sacar unas imágenes, las percepciones que tienen sobre la imagen, sobre el color, sobre la luz, que son cosas que nosotros ni nos planteamos ni lo vemos y tienen unos ojos, una perspectiva que tan desarrollada que sorprende, ¿no? Cómo tenemos el ser humano esa capacidad de adaptar, ¿no? Cada uno a su pasión, a su trabajo. Hemos contado con buenos actores y actrices, Santi. Eso, es que la verdad es que estaba escuchando a Mayalen y todavía no me creo que diga que le hemos dado facilidades, porque es que realmente te os puedo asegurar que mantener los ojos abiertos debajo del agua tanto tiempo, mirando a la cámara o respirar, como ella decía, cuando te está corriendo el agua por el rostro, pues hombre, fácil, no sé si es el objetivo. Sí es verdad que ella, que vive en ese medio y bueno, pues que es la mejor del mundo, peleando con el agua, pues al final igual pues no le ha parecido. Pero sí que tuvo su grado. Lo que pasa que sí es cierto que hemos metido todo el talento posible para que fuera perfecto. O sea, no voy a ponerme ahora a nombrar a todo el mundo, pero hablamos de mucha gente. La gente de Drama FX, por ejemplo, Claro. que tienen 2 premios Goya y que son los que han conseguido, porque todo el sistema del agua no era ponerles bajo de una ducha, o sea, es Claro. un agua controlada para que cayera en la velocidad adecuada para que luego la fluidez sobre la cara fuera perfecta, con lo cual para medir la velocidad teníamos que tener un control, estábamos en un escenario teatral, ellas estaban metidas en una piscina, tenían alrededor un montón de técnicos y de personal iluminando, maquillaje, fotógrafos, etcétera. O sea, ha sido realmente un tinglado, ¿no? Que gracias a Laszlo Aceas, a la productora, nuestra productora casi hermana, pues ha conseguido orquestar un equipazo que ha hecho que luego es verdad que Mayalen, Cristina, Elena, Norberto y Ollane y Koldo se hayan sentido cómodos, realmente. Es que se hayan sentido cómodos en ese escenario tan inhóspito, la verdad es que nos ha parecido casi es un premio ya. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más del tema técnico y artístico, pero antes déjame que despidamos a Mayalen Chorraut porque creo que la hemos pillado a punto de entrar al agua, ¿no, Mayalen? Sí, bueno, aquí estoy en el club y sí, enseguida me meto en el agua, sí. En fin, pues nada, que vaya muy bien, oye, y muchísimas gracias por atendernos estos minutillos. Un abrazo. Gracias a vosotros. Hasta luego, agur. Santi, lo que hablábamos, pues ahí están esos rostros conocidos de la campaña. Otra de las grandes protagonistas es la música, que ha corrido a cargo del compositor Koldo Uriarte y además con mucho protagonismo para el agua, claro, no podía ser de otra manera. Sí, totalmente, otro lujo, porque Koldo se haya sumado al proyecto, que al final estamos hablando de una persona que ha estado nominada a los premios Goya, que representa, pues como pocos, el talento de los vascos, las vascas para lo cinematográfico, pues sabéis que tenemos ahí una colección de genios y de cracks increíble y nada, pues desde el primer minuto Koldo sintonizó perfectamente con el proyecto, nos entendimos a la primera, que eso también a veces cuesta, porque son lenguajes... Sí, porque sincronizar lenguajes creativos no es tan fácil. O sea, nosotros hablamos un lenguaje creativo, pero cada persona ya tiene su propia interpretación del mundo y su propia creatividad. Y bueno, nos entendimos muy bien. La verdad es que él hizo un trabajo increíble incorporando el agua a la banda sonora como protagonista y la verdad es que da gusto escucharlo. Es una pena que luego tengamos que muchas veces colocar encima un texto que además, bueno, añade evidentemente poesía o una prosa bonita, pero que no se escuche muchas veces. Pues que lo haremos, la soltaremos o la contaremos en las redes, pondremos la música limpia porque yo creo que es una maravilla, una gozada, una delicia el trabajo de Koldo y la verdad es que no podemos estar más que agradecidos. Ha sido una gozada. Otro Goya, otro mundo Goya, otro
otro genio del mundo de los Goya. Oye, tú lo Sí. decías, no es fácil aunar diálogos artísticos entre unos, otros. Claro, nosotros al final vemos la campaña, vemos ese minuto perfecto, perfectamente realizado, pero no nos damos cuenta muchas veces, y aprovecho ya para preguntarte como creativo, de todo Mm. lo que hay detrás de una campaña de este estilo. Claro, es que estamos hablando de que hay personas que intentan, digamos, aportar desde la interpretación musical, o sea, genios de la música, gente que escribe de maravilla y que, bueno, que intenta aportar desde su escritura, gente que ilumina con una sutileza y con un talento abrumador, o gente que dirige actores, o gente que, bueno, pues que diseña o hace tipografías o hace tantos artistas o tantas personas del mundo de lo artístico juntas en una especie de orquesta efímera, que es al final un equipo de trabajo creativo. O sea, normalmente es efímero, pero nosotros en la agencia evidentemente tenemos nuestro staff creativo, pero luego sumamos, en cada producción sumamos talento externo, evidentemente. Entonces al final hacer un equipo que funcione es como ir a un mundial con un equipo que no ha jugado, perdón por Que el nunca, símil que futbolístico, nunca ha entrenado junto. que nunca han entrenado juntos, ¿sabes? Es como, entonces, bueno, es como coger esos, los equipos del resto del mundo, pero ir a jugar un mundial de verdad. Y bueno, la verdad es que cuando sale bien es una maravilla. Casi, a ver, normalmente sale entre bien o muy bien, pero bueno, cuando sale como en este caso excepcional, es una maravilla. Sí, la verdad es que no es fácil, pero merece mucho la pena. Y luego de ahí viene también pues igual esa leyenda, pues que la verdad es que tiene una base de realidad, de que o sea, al final una producción audiovisual son muchas horas, mucho esfuerzo, muchas horas de trabajo y pues eso, muchas veces a destiempo, pero bueno, pues que hay que aprovechar esas uniones temporales efímeras que son los artistas unidos y sacarle el máximo partido, ¿no? Y eso es un poco la parte de los trucos ¿Qué ha sido lo que más manejamos difícil en de esta todo? profesión. ¿Qué ha sido lo más difícil de todo? ¿Ha sido buscar a los protagonistas? ¿Ha sido el tema del agua? ¿Ha sido, no lo sé, qué es lo más difícil en una campaña de este estilo? Bueno, yo creo que en este caso lo más difícil, luego a priori teníamos una idea de cuáles eran los retos más difíciles, los más complicados, y a Ujú, posteriori ha sido otras, ¿no? Es verdad que lo que pensábamos que iba a ser más difícil, que eran las personas, ujú. convencer a las personalidades, pues ha resultado mucho más fácil de lo que pensábamos. Y sin embargo, bueno, pues yo creo que lo más complicado ha sido cuadrar agendas, porque fíjate que es una cosa súper prosaica y realmente dices, es un trabajo casi de office, ¿no? Sí. O de Excel, pero sí, quizás ha sido lo más complicado, porque al final, en la medida que hemos tenido suerte con el sí de las personas populares, pues claro, se iba complicando más encajar tanto equipo, tanto talento técnico en el equipo de producción, junto con el tiempo necesario. Claro, cada día de producción, al final, todo ese talento también, pues evidentemente tiene un coste económico, etcétera. Entonces, claro, tienes a concentrar pues en 1 o 2 días de grabación Ujú. para que, bueno, pues no tengas que ocupar agenda de los técnicos y de las personas. Entonces, organizar todo eso, la verdad es que ha sido bastante complicado, ¿eh? Bastante complicado. De hecho, al Ujú. final tuvimos que hacer un segundo día de rodaje porque no cuadró del todo y volver a convocar a todo el staff, volver a poner la piscina una semana después, volver al teatro en el que estábamos, etcétera, etcétera, para terminar de grabar a todo el mundo y hacerlo bien. Ujú. Y eso yo creo que ha sido lo más difícil. Y luego lo demás, pues controlar todos los ángulos de la campaña. Al final estamos hablando de una campaña 360, que el spot tiene mucha fuerza, evidentemente, Sí. pero que hay marquesinas, que hay acciones especiales en las entradas al metro de Bilbao, que hemos inundado la ciudad de caras de Opis, que hemos hecho muchas acciones digitales. O sea, que es decir, que al final, en muy poco tiempo hay muchos escenarios donde hay que controlar que la creatividad funcione, que se adecue al medio, etcétera, y bueno, y quizá esa intensidad también ha sido un poco otro de los retos, ¿no? Controlar que en esa intensidad nada salga mal. Pero bueno, yo creo que de verdad que simplificando, yo creo que es la agenda. La agenda ha sido lo más complicado. Sí, sin duda. ¿Dónde Sí, habéis sí. grabado, por cierto? ¿En qué teatro? Hemos grabado en el Centro Cultural de Sarove de Urnieta, que es un Ajá. espacio multifuncional maravilloso, dedicado al mundo del teatro, que tiene unas instalaciones espectaculares.
que bueno, desde luego no, cuando te dicen en Urnieta, tú piensas que en Urnieta, no piensas que va a haber en Urnieta unas instalaciones de ese nivel y están ahí, bueno, y con sí, sí, totalmente. Y la verdad es que ha sido todo facilidades y ha sido un sitio maravilloso porque se retraen las gradas, entonces hemos ocupado todo el espacio, pensar que hemos puesto una piscina, porque para que el agua que cayera, pues evidentemente se quedase ahí recogida y todo estuviera controlado, como decía antes, la temperatura del agua para que las personas estuvieran cómodas, el flujo, la cantidad del agua, el ángulo con el que tiene que caer para que el retrato sea lo suficientemente atractivo, etcétera. O sea, parece, bueno, pues es como todo, ¿no? Parece una cosa y luego es otra. Pero bueno, y necesitábamos un teatro, De eso necesitábamos se un trata, espacio ¿no? De que cómodo. parezca una cosa y Claro, luego sea otra, claro. eso es, Esa es la magia de este tipo de eso es, campañas. Al final es una total. pequeñísima película y tiene Sí, su aquel. Oye, así por es. cierto, la campaña lleva desde el pasado día 12 en el aire, ¿es así? Eso es, ¿Y lleva va a desde el estar, 12 en el aire. ¿Mm? y va a estar hasta Y va a cuándo? estar, pues va a estar 2 semanitas y ahí finalizamos. Por cuestiones también que tienen que ver luego pues con temas ya de que, como sabéis, que luego vienen ya periodos electorales, etcétera. Bueno, Claro, es verdad. pues al final ahí bueno, Elecciones. ¿Quién se acordaba de eso ellas? es. Bueno, pronto, pronto no se hablará de otra cosa, o sea que bueno, de momento. Oye, ¿y qué, Y qué, bueno, qué inputs os está sí. llegando de la campaña? Extraordinarios. La verdad ¿Sí? es que ha sido, no quiero hacer juegos de palabras, pero ha sido una especie como de tsunami de, de positivismo. O sea, desde todos los ángulos, Ujú. vosotros clientes con los que trabajamos, que nos han felicitado, gente del mundo, rivales del sector que lo aplauden la campaña y que rivales y a la vez amigos, porque muchas veces son compañeros, excompañeros o Ujú. productoras con las que hemos trabajado otras veces. No sé, desde todos los ángulos solo llega positivismo. Yo creo que en parte es porque cualquier cosa que se sume al cambio climático y que lo haga con la suficiente fuerza y calidad, yo creo que a la gente le pone de acuerdo, nos pone de acuerdo, pero bueno, en este caso además, pues con los rostros que teníamos, con la sencillez de la idea y a la vez la perfección técnica con la que está ejecutada, pues yo creo que al final eso ha hecho que... Y la verdad es que ha sido, yo creo que pues la verdad es que yo creo que hasta la fecha seguramente pues el trabajo del que más orgullosos estamos en el equipo nuestro, desde luego. Ujú. Qué bien. Sin duda, Pues sin nada, duda. casi tan fuertes como el agua. Desde luego la campaña es preciosa para quien no la haya visto. La puede Mm, ver en internet y la podrá ver efectivamente en los medios de comunicación, marquesinas, sí, autobuses, etc, etc. Una campaña sí. con la que el gobierno vasco quiere plantar cara al cambio climático, concienciarnos a todos de que hay que actuar y además cada vez que hablamos de este asunto no nos cansamos de decirlo. En este caso Mm, utilizando el agua como gran protagonista porque es uno de los mayores riesgos a los que se enfrenta Euskadi. Santi Hernández, de Shernan Creative Collective, el director de esta campaña. Muchísimas mm. gracias por acercarnos a ella y al Nada. mundo del creativo también. Sí, no, muchísimas gracias de verdad a vosotros por darle voz y ser altavoz y tratarlo, pues además me ha encantado la entrevista, la verdad es que ha sido extraordinaria el grado de interés que estáis demostrando y bueno, solo decir una cosa, perdona, Sí. hay una microsite indartsuagoak.eus Ujú. en la que recomendamos que a todo el mundo de verdad que entre porque ahí están los datos del argumento real, ahí están la cantidad de lluvia que cae, está la cantidad de personas que viven expuestas, un poco hay mucha más información y creo que sirve realmente para empaparse otra vez de verdad que al final meditarás la entrevista para quitarse Estás sembrado, sí, es verdad. sí. Entonces para realmente enterarse bien de a qué riesgos estamos sujetos y por lo tanto ser más consciente en el día a día que muchas decisiones nos pueden llevar a incrementar el riesgo, ¿no? Y que hay que luchar contra el cambio climático. Perdona por este speech final, No te pero es que preocupes. quería decirlo de la microsite porque al final sí que es una herramienta muy útil para que la sociedad se informe. Y bueno, gracias a vosotros de verdad por cómo nos habéis tratado y nada, muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente, ojalá. Hasta cuando quieras, Agur. Agur, agur.